A mi entrañable amigo, el señor embajador Enrique Berruga, diplomático y analista internacional, ha sido embajador también de México en diversos países de América Latina, fue representante permanente de México ante la ONU y subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. Enrique, te aprecio mucho que puedas estar hoy con nosotros y con una pregunta elemental y abierta. ¿Cuál el legado histórico de Fidel Castro? Te escuchamos. Hola Ricardo, muy buenos días. Pues mira, la narrativa que pudo digamos desarrollar la Revolución Cubana quizá no tiene paralelo en la historia de América Latina. Se ha hecho una iconografía alrededor del Che, del propio Fidel, de la gesta militar que derrocó a Batista, las mismas fotografías de Korda, la trova cubana, las aventuras en Angola. Es decir, se creó una iconografía pues prácticamente literaria, digamos, alrededor de lo que ha sido la Revolución Cubana. Y creo que es parte del encanto que logró generar Fidel Castro. Mi lectura de él es que fue pues un maestro en las relaciones internacionales con un pragmatismo muy desarrollado, y en lo interno de muy poca capacidad de práctica y muy dogmático. Yo todavía no acabo de entender, y esos quizás van a ser los cambios que vengan en Cuba, atendiendo tu pregunta, por qué un hombre tan arrojado ante el imperio y ante tantas dificultades que enfrentó tenía esa reticencia, ese pavor hacia la crítica interna. ¿Por qué no le preocupaba una nota de periódico? Nunca hubo un periódico independiente en Cuba durante su gestión. Nunca hubo un partido que pudiera decir cosas distintas a las que él pensara. Puedo pensar que hubo una etapa al principio de la revolución donde había que proteger, digamos, a Cuba y a su régimen frente a las andanadas que Estados Unidos tenía después de lo que había pasado en Guatemala con Arbenz, o poquito después con Salvador Allende en Chile. Sí. Pero nunca comprendí yo muy bien por qué alguien tan seguro de sí mismo, de sus ideas y de su trayectoria, tenía temor a la crítica. Lo platiqué muchas veces con los cubanos y realmente pues nadie tenía una respuesta. ¿Qué va a pasar ahora en Cuba? Pareciera que Fidel Castro estiró el siglo XX hasta ahora, y que apenas ahora el siglo XX se muere con él, uno de los grandes personajes, independientemente de que sea tan controversial, uno de los grandes personajes del siglo. ¿Qué va a pasar ahora en Cuba? No tienes una bola de cristal, pero sí mucha sensibilidad. Bueno, y alguna información. En 2 años se retira Raúl Castro del poder y se reunirá el Consejo de Ministros. Lo más probable es que elijan a Díaz-Canel, que es el primer vicepresidente, que ha sido como así que el cachorro de la revolución. Sí. Y a partir de él entrará una generación que no vivió esas gestas a las que me refería yo hace un minuto. Díaz-Canel tiene 56 años, nació ya, digamos, en el periodo revolucionario, y ahí hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se trata de una generación diferente, ya digamos de otra etapa, mucho más joven que los Castro. La segunda es que nunca conocieron o nunca han conocido otro sistema. Ahora yo creo que van a seguir un poco el modelo chino, de apertura en lo económico y control en lo político. Esa es la impresión que tengo yo. Estuve el año pasado 4 meses en Cuba, conversando con gente por allá, y la impresión que da, o incluso el modelo que ya comienza a aplicar Raúl, es ese de mayor apertura en lo económico, mayor atracción de inversión extranjera, más contacto comercial con el mundo, pero en la parte política no veo la aparición de un partido de oposición o de algún juego democrático como lo conocemos en otras partes del continente. Nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos, pero te tengo que preguntar, Trump ya ha dicho que si no se portan bien los cubanos y no hacen las cosas como él espera que las hagan, va a echar para atrás todo el esfuerzo de Obama. ¿Será posible? Sí es posible, porque el embargo sigue en funciones. El Congreso que tiene que determinar la eliminación del embargo no
definir si se mantiene o se elimina el embargo. Y lo segundo es que fue una orden ejecutiva del presidente Obama la decisión de abrir relaciones con Cuba. No va a ser tan fácil, creo, porque ante el aliento que generó esto, muchísimos empresarios de Estados Unidos, cadenas hoteleras sobre todo, aerolíneas, están muy interesadas en participar en la economía cubana, en estar cerca de Cuba, que no les coman el mandado otros, y dentro de eso pues, creo que va a ser muy difícil que dé marcha atrás. Enrique, te aprecio muchísimo que puedas estar con nosotros. Ojalá podamos platicar un poco más in extenso en los próximos días sobre todo este proceso. Te mando un abrazo, muchas gracias. Enrique. Con mucho gusto, gracias y gusto saludarte, Ricardo. Hasta luego. Gracias. Enrique Berruga, embajador, representante de México.